hoy con una jornada especial de esta hora informativa. ¿Por qué lo decimos? Consejo Nacional de la Magistratura, como ustedes lo saben, decidió quiénes integrarán a los nuevos, a la Suprema Corte de Justicia. Hay 9 jueces seleccionados de manera novedosa y vamos a nosotros a tratar de explicar con un grupo interesantísimo de abogados profesionales quienes nos darán su perspectiva, sus opiniones y por supuesto ponderar quiénes son todos los que están allí integrando esa Suprema Corte de Justicia, cómo esto avala, permite, mejora, solidifica o no la institucionalidad del país, sobre todo la justicia. Este punto tan cuestionado en la República Dominicana, que genera tantas voces a favor y en contra. Mientras tanto, vamos a iniciar el noticiario con una información que trabajó nuestra compañera Catherine Sánchez. Tal y como les decíamos, el Consejo Nacional de la Magistratura designó al abogado Luis Henry Molina como presidente de la Suprema Corte de Justicia entre los nuevos 9 jueces magistrados de esta alta corte. El organismo también confirmó a 3 de los jueces que se sometieron a un proceso de evaluación. Catherine Sánchez, como les decía, prepara el reporte. Al leer las motivaciones de la selección, el senador Reinaldo Pared Pérez admitió que la sociedad mantuvo un reclamo unísono pidiendo una renovación total de esta corte. El Consejo Nacional de la Magistratura no puede ser indiferente a estos reclamos, los cuales ponen de manifiesto la existencia de grados de insatisfacción y desconfianza no desdeñables en sectores relevantes de la sociedad dominicana en el desenvolvimiento del Poder Judicial. Luego de 3 días de entrevistas públicas a 78 aspirantes, se escogió el tribunal. El Consejo Nacional de la Magistratura designó a Luis Henry Molina como presidente de la Suprema Corte de Justicia, al magistrado Manuel Ramón Herrera Carbucia, primer sustituto del presidente, y a la magistrada Pilar Jiménez, segunda sustituta del presidente. El órgano rector confirmó a 3 jueces que agotaron el proceso de evaluación de desempeño: Francisco Antonio Jerez, Fran Euclides Soto y Manuel Herrera Carbucia. Los nuevos jueces designados fueron: 1. Magistrada Vanessa E. Acosta Peralta. 2. Magistrado Samuel Arias Arseno. 3. Magistrado Anselmo Alejandro Bello. 4. Licenciado Napoleón R. Esteves Lavandier. 5. Magistrada María G. Garavito. 6. Luis Henry Molina Peña. 7. Magistrado Justiniano Montero Montero. 8. Magistrada Nancy I. Salcedo Fernández. Y 9. Magistrado Rafael Vázquez Goico. Esta selección, que no ratificó a los magistrados Ciroito Reyes, Alejandro Moscoso Segarra, Gelán Casas Novas y Miriam Germán Brito, provocó el rechazo de los consejeros opositores respecto a la exclusión de Germán Brito. Los 6 adicionales votaron en contra. Solamente quienes aquí estamos junto a ustedes le dieron un voto de apoyo a doña Miriam para que permaneciera en el desarrollo de sus funciones. Por cierto, una magistrada que nosotros no conocemos. Claro, hay que recordar, perdone, para ser muy preciso, que el magistrado Jean Alain Rodríguez se inhibió y por tanto no estuvo presente al momento de la votación. El Consejo Nacional de la Magistratura sustituyó a esta corte según el mandato constitucional que dispone que la 3/4 parte de sus miembros deben pertenecer al sistema de carrera judicial y la restante es integrada por profesionales del derecho, académicos y miembros del Ministerio Público. Catherine Sánchez, CDN. Bueno, así el panorama. Fue la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura, un camino de varias semanas que nos trajo hasta la noche de hoy, la tarde de hoy. Hay diversas reacciones en redes sociales. Nosotros tenemos el gusto de tener acá en el estudio con nosotros. De momento a 2 abogados, se va a incorporar un tercero en el transcurso de la noche. Me refiero a Carlos Balcácer, también a Valentín Medrano Peña, ambos abogados expertos en el tema penal, en el litigio. Gracias a ustedes por estar con nosotros. En principio, sus percepciones sobre la decisión que se ha tomado esta noche. Hemos recorrido un camino tortuoso, si se puede decir, porque ha sido incluso un proceso con muchas críticas. Su percepción, empecemos con usted, abogado Balcácer. Entiendo que ha sido certera la escogencia de este grueso de magistrados que van a integrar la alta corte de la nación. Específicamente en cuanto a Luis Henry Molina, sí,
que... Nuevo presidente de la Suprema. Sí, que sin desmedro de que también trae una impronta de su padre. Luis es sindicalista, a quien conozco por más de 40 años. Viene con una larga data de la escuela de la judicatura, tanto como subdirector con don Juan Manuel Pellerano, como director de la misma durante un buen tiempo. Y en su ejercicio también mostró una conducta muy acrisolada y muy capaz. También extiendo la misma situación en cuanto a Vázquez Goico, un experimentado, un científico, sí, ¿no?, del derecho. Tengo algunas reservas fundamentalmente en cuanto a Arseno. Arseno siempre, cuando estuvo en el Consejo en el Consejo del Poder Judicial, fue un hombre pro participación ciudadana. Y en cuanto a la Garavito, que entiendo que va a integrar, ¿no?, la sala represiva de la Suprema Corte de Justicia, no es una jueza que reunió condiciones en la Corte Penal de San Cristóbal, diríamos, procesalista en cuanto a respeto de derechos de imputados. No. Entiendo en cuanto a ella que no. Implica, obviamente, que eso no la descalifica en cuanto a mi voto. Abogado, voy a atajarle a usted esa reflexión antes de pasar con Valentín. Solo para consultarlo, usted dice que tiene alguna reserva con el caso de Arsenio Alejandro Bello. Arseno Alejandro Bello, por su... No, porque Alejandro Bello es uno. No es otra cosa. Samuel Arias Arseno. Samuel Arias Arseno. En el caso del que usted menciona, que tenía algún vínculo con Participación Ciudadana, ¿no podría decirse lo mismo del magistrado Luis Henry Molina Peña por su vínculo político con el Partido de la Liberación Dominicana? No necesariamente. No, es que lo que ocurre es que cuando Luis Henry Molina llega al quehacer de la justicia, sí, fue a través de Jorge Subero Isa, que fue un ejemplo aquí de transparencia, de sindéresis, de responsabilidad y de gerencia. Es la gran diferencia de Marianito Germán Mejía. No, bajo el control, supervisión, y diríamos supervisión de Jorge Subero Isa, ahí no había forma de equivocarse donde él estuvo. Valentín, en este caso, ¿tu percepción se fortalece o se debilita la justicia en República Dominicana con esta nueva selección? Hay incluso algunas personas en redes sociales que dicen, bueno, estoy como a medio masticar el chicle, ¿no? Tengo un sabor agridulce con esta selección de jueces. Yo creo que es justamente esa la posición y la visión que yo tengo. Hay que esperar un poquito que se desarrolle esta Suprema Corte de Justicia, pero es agridulce el sabor. Siento que es una Suprema extremadamente conservadora la que se ha elegido, extremadamente conservadora. Yo pensaba que como habíamos dado tantos pasos firmes tendentes a la consecución de un estadio más científico en términos del derecho y ver que el único realmente científico escogido es el doctor Vázquez Goico, Rafael Vázquez Goico, que es un cientista del derecho. Es un sabor, vuelvo y te reitero, como eso que establecen en las redes sociales, un poco agridulce, porque en la composición de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia yo creo que hay una reversa, hay un reversazo, porque las garantías penales sustantivas de las personas imputadas en los procesos penales por lo menos tenían un poquito más de garantía que lo que se observa tomando en cuenta el histórico decisional de las personas que van a conformar esa Suprema Corte de Justicia en su sala penal. De hecho, no podríamos establecer que es una mala escogencia. Sería pecaminoso decirlo así. Lo que sí podemos decir que hay que esperar que esta Suprema pues se ajuste, porque si desde el punto de vista político tú lo analizas, porque desde el punto de vista jurídico... Ahora lo vamos a analizar desde el punto de vista político, porque eso es un tema aparte, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, para mí es más conservadora que la Suprema Corte de Justicia anterior, mucho más conservadora. Tú ves los nombres que aparecen aquí, los repetidos, ya ustedes saben cómo han decidido anteriormente en sus posturas ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y en las diferentes salas que conformaron. Los nuevos jueces, tú dices, por ejemplo, Samuel Arias Arseno fue miembro del Consejo Nacional, perdón, del Consejo Superior del Poder Judicial. Correcto. Sí, y uno sabe más o menos cómo se manejó allí. Es un buen abogado, fue un muy buen juez, es civilista. También lo fue en la Corte de Apelación cuando le tocó. Anselmo Bello es un gran
civilista también. Napoleón Esteves Lavandier es de los abogados que escogen que no son de carrera. Es el juez escogido dentro del porcentaje que establece la normativa constitucional para conformar la Suprema Corte de Justicia. María Garavito es extremadamente conservadora. Es la jueza presidenta de la Sala Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal. Antes había estado en San Juan de la Maguana y durante mucho tiempo se le reconoció como persona vinculada, relacionada con el anterior presidente de la Suprema Corte de Justicia, el hoy saliente, Mariano Germán. De hecho, a Mariano Germán se vinculan la mayoría de las personas escogidas. Si desde el punto de vista político, existencialmente, nosotros fotografiáramos esta realidad, decimos que el 70 o el 80% de los escogidos responden a Mariano Germán. Incluso, oye qué exagerado, tal vez. Y por vía de consecuencia, si responden a Mariano Germán, responden al expresidente Leonel Fernández. Usted está abordando el tema político. Me fui un poquito, pero, por ejemplo, Luis Henry Molina, el background ya fotografiado por el profesor Carlos Balcácer, es un hombre que desde el punto de vista jurídico llena las exigencias, es un buen gerente, ya lo demostró en la escuela. Perdón que le interrumpa, va a ser un presidente de la Suprema Corte de Justicia bastante joven con relación a lo que hemos visto en ocasiones anteriores. Es creo joven. Habría que estudiar porque probablemente sea el más joven de la historia. Probablemente sea el más joven de la historia. No quiero pecar por dar un dato errado, pero es posible. Y justamente él es la nota discordante de lo que nosotros anteriormente habíamos dicho que aparenta ser esta Suprema. Él debe ser, junto con Vázquez Goico, las dos personas que sean más liberales dentro de la Suprema Corte de Justicia en su composición. Porque, vuelvo y reitero, el histórico decisional de los jueces y, bueno, en el caso de Esteves Lavandier, desconocimiento total desde el punto de vista decisional, porque él no ha sido juez de la Suprema ni juez de carrera. Entonces uno puede analizar las carreras de los jueces que sí han emitido decisiones. Hablaban ustedes desde el punto de vista también político. Entendemos que la parte jurídica, que es en donde yo particularmente quisiera que enfocáramos el debate, pero entiendo que la política tampoco queda fuera de esto. En el caso de Alejandro Moscoso Segarra, Hirohito Reyes, han quedado fuera de la Suprema Corte de Justicia y muchos sectores los de alguna manera los vinculaban a la tendencia del expresidente de la República, Leonel Fernández, y hay mucha gente que ha dicho hoy, al sacarlos de la Suprema, el poder de Danilo Medina se consolida en la Suprema Corte de Justicia. Su perspectiva, abogado Balcácer, y ahora me responde Valentín. Entiendo que no, la percepción se aleja de una realidad. En primer lugar, porque esa misma situación se le endilgó a Elisa Gelán Casanova, y ya no está ahí. Entonces, yo lo que entiendo es que ha habido un reciclaje en cuanto a la selección de los nuevos jueces. Por ejemplo, Lavandier laboró muchos años en la Sala Civil de la Suprema. Es uno de los jóvenes abogados que más ha escrito sobre derecho civil y de procedimiento civil. Y en cuanto al tema de la Garavito, sí, ella presidió, vamos a llamar así ya, hablando en un pasado, la sala penal, sí, la Cámara Penal de San Cristóbal, que de acuerdo a la distribución geográfica del crimen... Ella es de San Juan, por cierto. Sí, ella gestionó un traslado para San Cristóbal a través de una situación que la conocemos, por cierto. Pero este no es el momento para eso. Ella soportó y apoyó muchas arbitrariedades. Inclusive en esa Cámara Penal de San Cristóbal se dieron actos de corrupción en combinación con la Fiscalía de esa San Cristóbal. Fiscal que, por cierto, está siendo sometida por el Procurador General de la Corte de Apelación de San Cristóbal. Ella fue muy tolerante. Y la tolerancia y la permisibilidad huelen a irresponsabilidad. Ojalá que ella no vaya a presidir la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Y que Henry Molina conozca bien la situación de ella, su trabajo y su trayectoria en esa Corte de Apelación de San Cristóbal. No estoy diciendo que ella incurrió en actos dolosos per se, no, pero toleró muchas sinvergüencerías de esa Cámara Penal de San Cristóbal. ¿Podría ser Jerez el próximo presidente de la Sala Penal? Francis Jerez sí fue presidente de la Corte de Apelación de La Vega. Sí. Y lo hizo bien como presidente de la Corte de Apelación de La Vega. Pero el más indicado sería Franzotti, perdóname, mi hermano. El más indicado es Franzotti. Claro. El más indicado es Franzotti, eso es así. Y la vicepresidencia de Raymond Carbucia es importante. Sí. Raymond Carbucia es hijo... Que se mantiene. Sí, es hijo de Abelardo Herrera Piña. Es juez de la Suprema Corte de Justicia de cuando Contín Aybar. Y hermano Doctor, pero eso no se hereda. Sí, no es que no se hereda, no, pero sí, pero hay un ligamen.
Hay un ligamen. Él es hermano de Olga Venecia Herrera Carbucia, la única mujer dominicana que está en la Corte Internacional de La Haya. Es un asunto es un acervo familiar que mantiene. Valentín, ¿se ha quedado fuera la tendencia de Leonel Fernández dentro de la Suprema Corte de Justicia? Se ha acrecentado. Se ha acrecentado por mucho. Si tú buscas, por ejemplo, en la forma en que desde dentro del Consejo de la Magistratura de esa tendencia, incluso Valentín. Yo tengo un amigo que me decía, y no quiero mencionar su nombre porque él no me dio la autorización, que pareciera como que se está pactando todo lo relativo a la reelección, porque la mayoría de los jueces escogidos son de la tendencia de Leonel Fernández. Si tú buscas, por ejemplo, cómo se comportaron en la presidencia de Mariano Germán, hacia dónde fueron sus votos, cuáles fueron las asunciones de posiciones de los jueces escogidos de carrera, en el Consejo Nacional, por ejemplo, en el Consejo del Poder Judicial y en las salas que presidieron, te vas a dar cuenta que tienen una tendencia favorable siempre a la posición del presidente de la Suprema Corte de Justicia saliente. Vamos a ver lo que opina el presidente del Colegio de Abogados, Zurún Hernández. Él felicitó al Consejo Nacional de la Magistratura por esta elección de nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia, la cual, como decíamos, será presidida por Luis Henry Molina. Abogó porque los integrantes de esa alta corte puedan encauzar una nueva ola de reforma en la justicia. Escuchemos lo que ha dicho Zurún. Definitivamente porque se trata de personas con todas las calificaciones académicas y morales necesarias para enrumbar esa reforma necesaria y profunda que garantice un sistema de justicia institucional fuerte y definitivamente que mejore los niveles de imagen a nivel de la sociedad. Bueno, Zurún Hernández instó a la sociedad a dar un voto de confianza a los nuevos miembros de la Suprema. Ahí están sus palabras. Voy a comentar con los dos abogados para que tratemos de dilucidar. Miriam Germán Brito, ¿debió o no quedarse en la Suprema Corte de Justicia luego de todo este escándalo? Y no solamente luego del escándalo, sino tomando en cuenta sus años de carrera, tomando en cuenta sus decisiones. ¿Cuál es la percepción de ustedes, abogado Balcácer? Bueno, en primer lugar, el encuentro, la colisión, vamos a llamarle así, entre ella y el Ministerio Público presagiaba que no se iba a quedar, en primer lugar. En segundo lugar, Miriam siempre fue no una jueza, una persona muy contestataria. Recuerdo que cuando Contín Aybar la trasladó a ella de la tercera entonces Cámara Penal a Baní, recuerdo que ella dio una rueda de prensa desde el interior de mi vehículo y le manifestó a una batería de periodistas que ella no era borrego de nadie. Ligando eso, mala carta a Joaquín Balaguer con el tema del reconocimiento de niños, etcétera, etcétera. Y mirando la experiencia que ya aquí han copiado los presidentes en cuanto a la impronta que dejó Joaquín Balaguer con Jorge Blanco. Realmente aquí ningún presidente que presto a salir del solio presidencial no le gustaría ver una persona, diríamos, de la conformación de Miriam Germán. Independientemente del tema de las interceptaciones telefónicas, donde el Ministerio Público tiene autoridad legal para solicitarla, obviamente, y el código lo prevé, al margen de eso, y al margen del tema de la casa o la villa, que no entiendo qué villa, según entiendo yo la definición del término. Bien, al margen de esas cosas, y las declaraciones del juez laboral, del hijo de Julio Merlin Bautista, sin desmedro de esas declaraciones y la forma como ella se defendió, no era para estos tiempos ella continuar en la Suprema Corte de Justicia. Naturalmente que hay un matiz, y es lo que aborda el colega Valentín. Entiendo que el tema de los jueces no es un tema ideológico, es un tema que sea de tendencia. No, porque aquí se señaló a Esther Elisa Gelán Casanova como pro-leonelista. Incluso ella evocó una ordenanza de no lugar en el caso Peme cuando Leonel entró como testigo y ella lo favoreció con acto de no lugar. Eso la estigmatizó a ella como una pro-leonelista. Y no es accidental entonces que ella llega a la sala represiva de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, ya terminó rindiendo votos disidentes en cuanto a Félix Bautista. Conclusión,
Una cosa es una tendencia aparente de un juez hacia un candidato presidencial y otra cosa es que en un momento determinado, donde organismos de presión, tanto nacionales como internacionales, personal diplomático, embajadas, se sienten en una situación específica, de un expediente específico. Y no es verdad que tú me encontrás un juez, ni pro danilista, ni pro leonelista, defendiendo de que a capa y espada, de que un expediente. No, eso no se da. La dialéctica ha demostrado, la dialéctica del desarrollo del puesto ha demostrado que el juez no se suicida. Y al final de cuentas, lo que tiene que hacer es lo que manda la ley o al final someterse al escarnio público. Abogado, usted decía dos palabras que a mí me llaman la atención. En el caso de Miriam Germán, ella siempre ha sido una jueza, o más bien una persona contestataria. Y ha dicho que en unas declaraciones de ella dijo, yo no soy borrego de nadie. ¿No es precisamente eso lo que se busca en un juez? Que sea una persona por lo menos imparcial, que no reciba órdenes de nadie, que no sea borrego de nadie. Valentín, ¿no es eso lo que se busca en un juez? Claro, eso es una, lejos de ser un hándicap, eso es una característica deseable. ¿Y por qué queda fuera entonces? Porque el Poder Judicial es un muro de contención para los desmanes del poder, no importa a cuál poder se refiere, al poder punitivo, el poder ejecutivo. Por eso hay separación de poderes constitucionalmente establecido, por eso lo separa el Código Procesal Penal en el artículo 22, por eso lo separa la misma Constitución de la República en 3 artículos, porque se pretende que tengamos un Poder Judicial independiente. Al no ser borrego significa yo soy independiente. Correcto. No soy borrego de nadie significa yo no recibo órdenes. El dictado de lo conocido, de su conciencia y de las pruebas es lo que tiene que producir la decisión del juez. No es un asunto conviccional por orientación, no es un asunto conviccional por línea, no es un asunto que tenga que ver por una secta desde el punto de vista político o religioso. Abogados, pero vayamos al grano. Durante semanas hemos visto análisis de distinguidas personalidades, representantes del mundo jurídico, del mundo político, del mundo social en República Dominicana, que han dicho lo que ha ocurrido con la jueza Miriam Germán es que se ha tratado de minar su moral desde el momento de las vistas públicas. Y este es el resultado. ¿Cuál es su perspectiva? No, yo no creo eso. Yo creo, ahí yo disto de esas posiciones que se han asumido en ese sentido, porque usted, cuando va a ser evaluado, usted tiene que ser desnudado en todo. Y lo establece la ley 138, lo establece la Constitución de la República, lo establecen los reglamentos dictados a los fines de producir las evaluaciones, que son la 1-17, que es el reglamento para la aplicación de la ley 138, que es la orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahí, cuando usted va a ser evaluado, usted tiene que ser cuestionado sobre su honorabilidad, sobre su desempeño, sobre sus bienes, sobre su familia, sobre todos, absolutamente sobre todo. Y usted está obligado a responder según lo que establece la ley. Hurgar no es cuestionar, o sea, cuestionar en términos éticos, o sea, no es acusarle. Hurgar es preguntar, y si usted responde dentro de los parámetros que establece las exigencias, pues perfecto. Yo creo que la magistrada Miriam Germán tiene, desde el punto de vista de lo que yo conozco, que son sus decisiones, porque eso es lo que se evalúa en un juez. Correcto. En principio es eso, de lo que son sus decisiones. Muchas de sus decisiones ahí me gustaron. El problema de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia es que es asigún. ¿Por qué? Porque en casos sonoros, rimbombantes, se procede de una forma, pero cientos de miles de casos se someten con esa misma característica y se fallan de forma diferente. Entonces no hay una constancia decisional. O sea, no se ampara todo el mundo de forma equilibrada, de forma igualitaria. Abogado, y en el caso de Brecht, cuando se conoció esta fase de instrucción y la magistrada Miriam Germán ha dicho lo que dijo, ese expediente no se sustenta. Hay mucha gente que dice la actuación del Ministerio Público, de la Procuraduría, se corresponde a ese comentario, no fue un comentario, la jueza en este caso emite leyó un voto disidente. Gracias, abogado, por el lenguaje técnico, por ayudarme. ¿Qué opina usted? ¿Eso pudo haber motivado o no la decisión de la Procuraduría y en este caso la decisión de dejarla fuera de la Suprema? No, lo que pasa es que intervino también el tema de la inhibición. El tema de la inhibición, el instituto de la inhibición es muy personalísimo, con un carácter subjetivo, muy de tu interior. Entonces, ella hizo una división tripartita de la inhibición. O sea, yo me inhibo para no ser jueza
del juez control especial de la instrucción. Bien, como lo que está haciendo en este caso, por ejemplo, Polanco. Ni tampoco quiero intervenir como jueza en el pleno, en caso de que se llegue a juicio de fondo. Correcto. Perfecto. Ahora, en cuanto a la decisión de la medida de sujeción o de coerción, no, ahí no hubo inhibición. 1. 2. El tema de las indagatorias, con la bondad de la tecnología, obviamente, de las reuniones con uno de los encartados, justamente en el caso Odebrecht, llamaban al Ministerio Público a centrar una sospecha que tiene derecho el Ministerio Público a entenderla de legítima. No es que yo comparte ese criterio. Ahora, si yo me inhibo de un caso, yo me inhibo en los 3 aspectos. O sea, yo no quiero conocer prisión preventiva, que es el tema medular en Odebrecht. ¿Estamos claros? Es un criterio mío muy particular, lo cual obviamente no tiene que revertirse en contra de la actitud que asumió Miriam Concepción. Ahora, porque yo soy claro, fíjate lo que te dije de esta señora de Garavito, que me estoy sospechando que va a presidir la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Persona que, dicho sea de paso, no te la estoy diciendo que está ligada a actos de corruptela. No. Pero le encanta una actitud, una actitud contemplativa ante la conculcación de derechos y atropello que caracterizó siempre esa Corte Penal de San Cristóbal. Tengo que despedirlos. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Ya son las 9:43 de la noche y no nos habíamos ni siquiera de percatado. En el caso, solamente, si ustedes pudieran darme un nombre, Valentín, un nombre, abogado Balcácer, que a ustedes les hubiese gustado que estuviese dentro y que se haya quedado fuera. A mí, muchísimo, no uno, no. Yo te puedo decir, por ejemplo, el magistrado Segundo Monción de Santiago, que es una lumbrera en el derecho. Es más, a mí me hubiesen gustado más los que se quedaron que los que entraron. Abogado Zaira, oye. Y Cándido Simón no lo deje. Cira Medina, aquella joven que quisieron, diríamos, hacer sorna con ella, con el tema del vaso. Óyeme, yo en mis 35 años de ejercicio, más 5 cuando estudié Derecho, que tuve el primer caso contra don Vincho Castillo, contra Sánchez Morcelo y contra don Ramón Pina, siendo yo estudiante de Derecho. Yo no he visto una jueza más seria que esa muchacha. Jenny Berenice Reynoso se quedó fuera y por lo que pude leer en un medio de comunicación, no lo he podido confirmar con nuestra reportera que estuvo en el lugar, obtuvo 4 votos. Eso quiere decir que el presidente de la República votó en contra, o al menos para que no entrara en la Suprema Corte de Justicia, si obtuvo los 4 votos, ¿cierto? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente, sí. Obtuvo 4 votos de 8. Salió bien. Habría que ver entonces quiénes votaron por ella. Ella salió bien, porque con uno más posiblemente pasaba. Pero si queda empatado, ¿no es el presidente el que decide? Pero no quedó empatado, porque realmente... ¿Eran 8? Pero tú tienes que tomar la votación general de los demás. Por ejemplo, si 8 votaron por una persona, si 7 votaron por otra, si 6 votaron por otra, los que llegaron a 4 no pasan. Bien, pues muchísimas gracias, abogados, por habernos acompañado durante esta noche. Les agradecemos enormemente que nos hayan dado sus primeras impresiones cuando apenas esto tiene pocas horas. Tal y como ellos señalaban, y yo coincido, habrá que esperar el proceder de cada uno de estos jueces que tienen sin duda una grandísima responsabilidad sobre sus hombros. La justicia de la República Dominicana, uno de los temas quizás más cuestionados por la sociedad, una de las demandas más importantes de la sociedad dominicana en los últimos años y uno de los pilares fundamentales de la democracia y de la República.